Cordial saludo para todos los que comparten a esta hora la palabra de Dios. Nos hemos congregado para escudriñar las Sagradas Escrituras y seguir aprendiendo sobre la historia de la disidencia en nuestra iglesia. Antes de abrir la palabra del Señor, les invito para que pidamos su bendición a través de la oración. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, el inmenso privilegio de poder dedicar este tiempo precioso para estudiar tu palabra y también para poder entender cómo es que el Espíritu Santo ha guiado a tu iglesia a lo largo de la historia y finalmente la llevará a la patria celestial. Nos entregamos en tus manos en esta hora y pedimos que dirijas nuestras mentes para que podamos entender tu divina palabra. Lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, apreciados hermanos y amigos, la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, hace muchas alusiones y declaraciones a la disidencia y a las herejías que los apóstoles, que los discípulos y que el mismo Señor Jesucristo tuvieron que enfrentar. Los apóstoles como Juan, también el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, en sus cartas tienen declaraciones muy fuertes en el contexto de la disidencia, en el contexto de las herejías, de los falsos profetas y de los falsos maestros. Hablando del apóstol Pablo, el apóstol Pablo tuvo que enfrentar algunas disidencias y algunas herejías que se presentaron en la iglesia primitiva. Apareció un grupo de hermanos en la iglesia primitiva en el siglo I que se llamaron los ebionitas. Es un término griego que traduce algo así como los pobres. Los hermanos ebionitas empezaron a difundir dentro de la iglesia primitiva algunas enseñanzas que estaban contra la palabra de Dios, especialmente con respecto a la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Los hermanos ebionitas hacían mucho énfasis en la naturaleza humana de Cristo. Ellos no podían percibir a Cristo como un ser divino. Así que todo el énfasis de ellos recaía en la naturaleza humana, la parte humana de nuestro Señor Jesucristo. Ellos enseñaban que Cristo no podría ser Dios. Ellos veían a Cristo como el Hijo de Dios, como ese ser que fue engendrado, pero no con una parte divina. No podían concebirlo como Dios y hombre, pero solamente en su parte humana. Los ebionitas entonces empezaron a difundir estas herejías, empezaron a presentar esta disidencia en la iglesia primitiva, privilegiando solamente la parte humana. Y para contrarrestar en la iglesia primitiva esa herejía, por supuesto que el apóstol Pablo tuvo que escribir diciendo que en él, en Cristo Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la
deidad. Era una forma de combatir esa herejía, era una forma de aplacar esa disidencia que se estaba difundiendo en la iglesia primitiva. San Pablo fue categórico al explicar que en Cristo Jesús reside la plenitud de la deidad, es decir, aunque Él es 100% humano, también es 100% divino. Esa herejía entonces fue combatida por el apóstol San Pablo. Pero en el otro extremo había otro movimiento, el movimiento de los docetistas. En el idioma griego es una palabra que se pronuncia dokeo, y dokeo significa apariencia. Así que había otro movimiento que percibía a Cristo ya no como lo percibían los ebionitas, privilegiando su parte humana, pero lo percibían ellos privilegiando su parte divina. Es decir, Jesús es una apariencia, decían los docetistas, es una apariencia de Dios, pero no puede ser realmente Dios en carne como enseñaban los ebionitas. Es apenas una apariencia de Dios. Por supuesto que los docetistas estaban influenciados por el pensamiento griego de que el cuerpo y todo lo material es malo y el espíritu es bueno, porque ellos concluían que todo lo que se materializa finalmente se corrompe. Por esa razón, Dios no pudo haber venido en carne y materializarse completamente. Entonces, el apóstol Juan tuvo que escribir, y por eso encontramos en sus cartas algunas declaraciones que ayudaban a corregir este pensamiento, diciendo: el que niega que Jesucristo ha venido en carne está equivocado, está errado, ha sido engañado por el diablo. Así que tanto el apóstol San Pablo como el apóstol Juan tuvieron que enfrentar la disidencia en la iglesia primitiva. El apóstol Pedro, escribiendo su segunda carta, hace mucho énfasis y enfrenta las disidencias en la iglesia primitiva en el primer siglo y describe a los falsos maestros. Así que no solamente el apóstol Pedro, pero también Judas, la carta universal de Judas, hablan muchísimo, hacen muchas declaraciones que tienen que ver con los falsos maestros. Vamos a ver cómo es que el apóstol Pedro describe este tipo de disidencia o de herejías también dentro de la iglesia. Les invito, apreciados hermanos y amigos, para que leamos la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 2 y los versículos 1 al 3. La segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 2, los versículos 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. El apóstol Pedro es consciente de esta situación. Falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por causa de estos falsos maestros,
por causa de estas herejías que se introducirán en la iglesia, dice el apóstol Pedro, entonces la causa de Dios será, y el nombre de Dios también será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, dice esta versión. Es decir, la destrucción y la condenación, según el apóstol Pedro, está preparada para ellos. El apóstol Pedro, enfrentando la disidencia y la herejía, es muy contundente. Después él empieza a describir la acción de cada uno de ellos. En la segunda carta de Pedro, en el mismo capítulo 2, este capítulo 2 es un capítulo completamente dedicado no solamente a describir los disidentes, los falsos maestros y las herejías, pero también cuál será el resultado y la condenación de todos los que entran en ese camino de disidencia. En el versículo 17 en adelante, segunda carta de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 17, describiendo a estos falsos maestros, dice, estos son fuentes sin agua. Qué terrible tragedia. Visitar una fuente para tratar de saciar la sed y encontrarnos que sencillamente allí no hay nada. Dice el apóstol que son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. San Pedro, apreciados hermanos y amigos, está diciendo que algunos que huyeron del error y vinieron a buscar la iglesia, vinieron a buscar al Señor Jesucristo, fueron influenciados negativamente por estos falsos maestros y los arrastraron, los llevaron fuera de la iglesia y los llevaron a la perdición. Qué terrible es llegar a la iglesia buscando salvación, pero ser influenciados por falsos predicadores, por falsos maestros y finalmente terminar lejos de Cristo y lejos de la iglesia. No tuve el privilegio de nacer en la iglesia adventista del séptimo día, pero tuve la oportunidad de conocer al Señor Jesucristo cuando tenía aproximadamente 16, 17 años. Me apasioné por el Señor Jesucristo, me apasioné por la verdad de su palabra y empecé a asistir fielmente a la iglesia adventista del séptimo día. Tuve buenos hermanos mayores, tuve buenos padrinos que estuvieron atentos a mi desarrollo espiritual. Muchos de ellos me asignaron tareas para hacer dentro de la iglesia. Rápidamente empecé a ser maestro de la escuela sabática y eso me obligaba y eso me llevó a escudriñar más a fondo las sagradas escrituras. No puedo olvidar a un hombre que se convirtió como en mi hermano mayor espiritualmente hablando. Este hombre me conectó con el Club de los Guías Mayores. Este hombre me conectó con todas las actividades, no solo espirituales, pero sociales que se realizaban en la iglesia. Mi amigo Hernán era muy activo en la iglesia. Era un buen predicador,
era un buen anciano de iglesia. Era un hombre casado y tenía 2 hijas. Él participaba en todas las actividades que realizábamos en la iglesia. Pero un día este hombre empezó a cambiar drásticamente. Dejó de asistir a las actividades sociales. Dejó de asistir los miércoles al culto normal de la iglesia. Empezó a aislarse de nuestra congregación y, por supuesto, empecé a sentir mucha preocupación. Un día nos sentamos para hablar seriamente y él me extendió una invitación. Me sorprendió la invitación porque era para ir a un grupo disidente, a un grupo de la Reforma. Él había empezado a asistir allí y su cambio espiritual fue drástico. Finalmente, él abandonó la iglesia, vendió su negocio y se trasladó con su familia a una finca en el campo. Transcurrieron solamente 3 meses y su esposa y sus hijas regresaron nuevamente a la ciudad. Él permaneció en el campo y este matrimonio se estrelló contra las rocas del divorcio. Terminó divorciado y ya no asiste más a la iglesia adventista, pero tampoco permaneció en la iglesia de la Reforma. Con esa experiencia empecé a leer sobre el movimiento de la Reforma. Quería conocer cuál es el origen de este movimiento, cuáles son las presuposiciones básicas del movimiento de la Reforma, cuáles son las diferencias si es que existen. ¿Hay diferencias entre la iglesia adventista y la iglesia de la Reforma? El pastor Louis Conradi, que fue un pastor de la iglesia adventista que vivió entre el año 1856 y 1939, un inmigrante alemán en los Estados Unidos, conoció la iglesia, aceptó también este mensaje y fue enviado por la iglesia a Europa. Se convirtió el pastor Conradi en la columna principal del crecimiento de la obra adventista del séptimo día en Alemania y en otros países de Europa. La iglesia adventista del séptimo día durante la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, tuvo que enfrentar serias dificultades, especialmente en Europa. Dificultades de tipo religioso, pero también de tipo educativo. Nos cuentan los historiadores que los jóvenes adventistas cumplían con el servicio militar que era obligatorio durante los tiempos de paz, pero con frecuencia nuestros jóvenes adventistas fueron encarcelados por rehusarse a trabajar y cumplir ciertos deberes en el día sábado. Todos estos problemas llevaron a uno de nuestros líderes, el pastor Schubert, también con el pastor Conradi en Alemania, a escribir una carta al gobierno de ese país para colocar a disposición de ellos a los jóvenes adventistas, ahora que pagarían el servicio militar en condición de combatientes y actuando con una total independencia. Nuestros líderes, tenemos que aceptarlo, cometieron un error. La carta que ellos escribieron al gobierno reza de esta manera:
me tomo la libertad ante vuestra excelencia de presentarle a continuación los principios de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Alemania. Aun cuando estamos fundamentados en las Sagradas Escrituras, guardando el día de descanso, el sábado, en momentos aciagos como los que vive nuestro país hoy, nos hemos comprometido a luchar juntos en defensa de nuestra madre patria. Bajo estas circunstancias, nuestros jóvenes también portarán armas en sábado. Una carta que escribieron nuestros líderes de la iglesia en Alemania, donde permitían a nuestros jóvenes ir como combatientes, pagar su servicio militar y portar armas. Ese no fue el único problema que enfrentó nuestra iglesia, pero enfrentó también otro problema con uno de nuestros jóvenes llamado Johann Wick, que se negó a ser un combatiente. Lo encarcelaron y allí en la cárcel este joven, Johann Wick, empezó a tener visiones. Él empezó a publicar esas visiones en el año de 1915. Decía en esas visiones que Dios le mostró la fecha de la terminación del tiempo de la gracia. Además, objetaba él que si esas visiones eran rechazadas por la iglesia adventista habría caído de la gracia de Dios, y el rechazo de esas visiones sería una evidencia de que Dios había retirado su favor de la iglesia adventista del séptimo día. Este joven escribió esa visión y la envió a la casa editora de Edimburgo, pero los editores de la iglesia adventista rehusaron publicar estas visiones. En ese año, 1915, surgieron otros profetas en diferentes lugares anunciando visiones semejantes. Cuando llegó la primavera, más exactamente el 10 de mayo de 1915, y no se cumplió la profecía de este hombre, entonces Johann Wick y sus seguidores que los tenía cambiaron completamente el discurso y entonces dijeron que la iglesia había caído y se había convertido en Babilonia. Por eso era necesario salir de ella. Además, tomaron la carta, una de esas cartas que nuestros dirigentes enviaron al gobierno, cayó en manos de ellos y la usaron como un caballito de batalla contra la iglesia adventista, que permitía ahora que nuestros jóvenes fuesen en condición de combatientes a prestar el servicio militar. Como consecuencia, en el año de 1919 se organizaron los reformistas como la Sociedad Misionera Internacional Adventista del Séptimo Día. Más tarde, cuando se dieron a conocer algunas visiones de Elena G. de White, donde hablaba ella de un movimiento de reforma en el seno de la iglesia, entonces ellos cambiaron su nombre por Adventistas del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. En el año 1920, apreciados hermanos, el pastor Daniels trató de acercarse, era el presidente de turno, y trató de acercarse para conciliar, no solamente allá en Alemania, sino en Europa, para conciliar el problema que había, reconociendo que nuestros líderes en Alemania habían actuado independientemente al enviar
esta carta al gobierno de Alemania, pero la historia nos dice que el presidente Daniels no encontró ninguna receptividad en los dirigentes que estaban de turno en Alemania y antes fue rechazado. El movimiento de reforma continuó entonces. En 1925 se organizaron la Asociación General de los Reformistas. Crearon su propio manual de iglesia que se llama Principios de Fe y Reglamentos de la Iglesia. Principios de fe. De ahí vamos a extraer algunas citas que se constituyen para ellos en principios que son casi inamovibles. Continuando con la historia del movimiento reformista, llegamos al año 1951, aunque antes, en el año 1932, ya había 20 grupos diferentes de este movimiento, es decir, se fragmentaron abundantemente. En el año de 1932 ya había 20 grupos diferentes y en el año 1951, en ocasión de la conferencia general realizada en Holanda, Demetrio Nikolici intentó ser electo presidente del movimiento, pero no lo logró. Y por eso en 1951 se fracciona nuevamente el movimiento reformista, permanece el que está en Alemania originalmente y se crea en Norteamérica el movimiento reformista del 51. Apreciados hermanos y amigos, cuando nosotros estudiamos las profecías de Daniel y Apocalipsis, cuando nosotros estudiamos lo que dice la palabra de Dios, nos encontramos que el movimiento reformista no es un movimiento anunciado por la profecía, como el movimiento adventista del séptimo día, que es un movimiento profético. Dios había anunciado a través de la profecía que después de 1798, después de esos 1260 años de oscuridad, el Señor levantaría un pueblo con características especiales y con un mensaje especial para restaurar la verdad. Y exactamente cuando el reloj profético marcó la hora y el año de 1844 y se cumplió la profecía de los 2300 años, surgió ese movimiento como se presenta en el libro de Apocalipsis, el capítulo 10. Un movimiento con un mensaje especial y con la responsabilidad de restaurar las verdades que habían sido pisoteadas. El movimiento de reforma tiene básicamente 5 presuposiciones y trabajan a través de ellas. Vamos a mirar cuáles son esas presuposiciones básicas a través de las cuales trabaja, enseña y predica el movimiento de la reforma. Número 1, ellos presuponen que la iglesia adventista del séptimo día perdió el favor divino y que esta iglesia constituye Babilonia. Esa es la primera presuposición básica del movimiento de reforma, sea del 14 o del 51. Ellos pretenden que la iglesia adventista del séptimo día ha perdido el favor de Dios y que se ha constituido en Babilonia. Pero como bien lo hemos estudiado, la sierva de Dios identifica a Babilonia y la identifica diciendo que son las iglesias caídas que predican la inmortalidad natural del alma y también el primer día de la semana como el día del Señor. Dijo la sierva de Dios, en otras palabras, pese
a los dos errores capitales, la inmortalidad del alma y la santificación del domingo, el diablo prenderá al mundo en sus redes. La Iglesia Adventista no predica esos errores. La Iglesia Adventista no predica esas herejías. La Iglesia Adventista antes levanta la bandera de la mortalidad del hombre. El alma que pecare, dice la Escritura, esa morirá, porque la paga del pecado es muerte. Y la Iglesia Adventista levanta la bandera del sábado, del cuarto mandamiento, como vigente para el mundo entero. Así que esa presuposición es una presuposición errada de parte del movimiento reformista. Otra de las presuposiciones con las que ellos trabajan es que la Biblia y los escritos de Elena G. de White comprueban el origen divino del movimiento de reforma. Pero como hemos visto, la Biblia y la profecía indicaba, no solamente la Biblia, pero el espíritu de profecía mostraba el tiempo cuando debía surgir un movimiento especial para restaurar la verdad pisoteada por tanto tiempo. Y el movimiento que surgió en 1844 no fue el movimiento reformista, pero fue el movimiento adventista del séptimo día. La tercera presuposición que ellos manejan es que la Iglesia puede legislar sobre temas ligados a responsabilidad individual y libertad de conciencia. Ellos esperan que la Iglesia les especifique cada detalle de su vida y conducta en cualquier situación dada. Es decir, la Iglesia tiene que legislar para la conciencia de los demás. Pero esto no es bíblico. Esto va contra la revelación. Hay una cita bien interesante en el libro Testimonios para los Ministros, la página 17 y 18, donde la sierva del Señor dice: la doctrina que sostiene que Dios concedió a la Iglesia el derecho de regir la conciencia y de definir y castigar la herejía es uno de los errores papales más arraigados, pues Dios no ha designado a nadie para que sea conciencia de sus semejantes. No podemos nosotros como iglesia ser conciencia para los demás. La Iglesia Adventista enseña, la Iglesia Adventista orienta, pero cada individuo debe usar correctamente su capacidad de elección y su libre albedrío. Y esto es muy importante. Una cuarta presuposición de la Iglesia de la Reforma es que las creencias y reglamentos de la Iglesia no pueden ser cambiados. Las creencias y los reglamentos de la Iglesia, dicen ellos, no pueden ser cambiados. La premisa de que las creencias denominacionales no pueden ser cambiadas lleva a los hermanos reformistas a poner mayor confianza en los principios de fe. Es decir, tienen un credo. Los principios de fe no pueden ser alterados. Son, podríamos decirlo así, infalibles. No pueden ser modificados de ninguna manera. Pero esto también es antibíblico, porque la palabra de Dios nos dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. No podemos, apreciados hermanos, sostener que ninguna posición, una vez adoptada,
ninguna idea una vez definida no habrá de ser abandonada en circunstancia alguna. Hay solamente uno que es infalible. Y aquí está el concepto de la revelación progresiva. La senda de los justos va en aumento hasta que el día es perfecto. Y una quinta presuposición con la cual trabajan los hermanos reformistas es que los adventistas deben dejar la iglesia grande, es decir, la iglesia adventista, y unirse a la manada pequeña. La Biblia no presenta ese concepto. La Biblia, la palabra de Dios, presenta el concepto del zarandeo escatológico. Y el zarandeo escatológico no invita a los fieles a salir de la iglesia. El zarandeo escatológico, como lo presenta la revelación de Dios, dice que quien saldrá de la iglesia es la paja. El Señor purificará de esa manera su iglesia, pero el trigo, es decir, los hermanos fieles y verdaderos, consecuentes con el mensaje de salvación, permanecerán en la iglesia. Así que esta presuposición es falsa, porque la Biblia ni el espíritu de profecía nos invitan a salir de la iglesia. En el zarandeo escatológico saldrá lo falso, lo espurio, pero permanecerá en la iglesia del Señor el trigo, como hemos estudiado en la parábola que nuestro Señor Jesucristo refirió. Muy bien, después de estas presuposiciones, vamos a ver algunas diferencias. Por supuesto, hay diferencias que son mínimas, pero vamos a ver las que son más preponderantes en cuestión de doctrina entre la iglesia adventista del séptimo día y la iglesia de la Reforma. ¿Cuáles son esas diferencias?, me preguntó un hermano. Pastor, ¿hay alguna diferencia entre la iglesia adventista y la iglesia reformista? Veamos la primera de ellas. En el libro Principios de Fe, la página 30, que es el libro fundamental de la Iglesia de la Reforma, podemos leer: según los reformistas, aquel otro ángel, es decir, el ángel de Apocalipsis 18:1, que ilumina la tierra con su gloria, representa el movimiento reformista, los fieles a quienes Dios usará en la finalización de su obra para dirigir el último mensaje de amonestación al mundo. Dice eso la Biblia con respecto a Apocalipsis, el capítulo 18 y el versículo 1. El cuarto ángel que se une al tercero para realzar su mensaje es el equivalente al movimiento reformista. Los adventistas, apreciados hermanos y amigos, creemos que Apocalipsis 18:1 se refiere al derramamiento del Espíritu Santo. Cuando el ángel poderoso desciende del cielo y se une con el tercer ángel en la terminación de la obra para este mundo, dice el comentario bíblico adventista, la página 995. Aquí hay una marcada y gran diferencia. Hay otro tema que es un tema especial para nuestros hermanos reformistas y es el tema de los 144,000. En el libro Principios de Fe, la página 31, afirma que la Biblia describe dos clases de redimidos, es decir, la gran multitud que comienza con Adán y llega hasta el fin del tiempo de gracia, y un grupo de 144,000 en número literal. Nuestros hermanos reformistas presentan la gran multitud como un grupo totalmente diferente
al grupo de los 144,000 y presentan los 144,000 no como simbólicos, sino como un número literal. Ellos concluyen que solo los 144,000 serán redimidos a través de la predicación del mensaje de los 3 ángeles, es decir, entre 1844 y el fin del tiempo. Serán exclusivamente contados literalmente 144,000. ¿Qué piensa la Iglesia Adventista con respecto al tema de los 144,000? La sierva del Señor hizo varias declaraciones al respecto y nos indicó que no deberíamos tratar de hurgar y profundizar en quiénes serán los 144,000, porque este asunto no nos ha sido revelado. No es su plan, el plan de Dios, que los suyos presten atención y que tengan que suponer que están enseñando la palabra de Dios. No es su voluntad que entren en controversia sobre estas cuestiones que no les ayudarán espiritualmente, tales como quiénes han de componer los 144,000. Fuera de duda, dice ella, esto lo sabrán dentro de poco los que sean elegidos por Dios. Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 205. Pero toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Y por esa razón, cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis y encontramos en el capítulo 7 y en el capítulo 14 la descripción de los 144,000 y de la gran multitud, nosotros nos quedamos sorprendidos cómo la sierva del Señor en el libro Conflicto de los Siglos, la página 707, ella cita las características de la gran multitud para hacer referencia a los 144,000, como si fuese el mismo grupo. Está señalando ella no tanto quiénes serán, pero sí las características, es decir, su carácter. Y eso sí debería interesarnos más a nosotros, no tanto tratar de descubrir quiénes son porque no se nos ha revelado, pero qué bueno poder saber a través de la revelación y de la Escritura, específicamente en Apocalipsis 7 y 14, poder entender y analizar el carácter que poseen estas personas que serán redimidas por toda la eternidad. Y apreciados hermanos y amigos, al estudiar Apocalipsis 7 y 14 y poder ver detalladamente el carácter de esas personas, pedir al Señor que nos ayude a nosotros por su gracia y por su poder a desarrollar un carácter como el de los 144,000, como el de la gran multitud, un carácter que representará dignamente en el tiempo final, inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo, su propio carácter. Eso sí es importante. Otra de las grandes diferencias entre el movimiento de Reforma y la Iglesia Adventista es lo que tiene que ver con la Cena del Señor, la Santa Cena. Dice en el libro Principios de Fe de la Iglesia de la Reforma, en la página 22, en la Cena del Señor solo pueden participar los hermanos reformistas, quienes han hecho el pacto con Dios por medio del bautismo y han llegado a ser miembros de la Iglesia. Es decir, es una cena cerrada, no puede participar ningún individuo
que no se haya bautizado y sea parte del cuerpo de la Iglesia de la Reforma. Entre tanto, la Iglesia Adventista del Séptimo Día no predica ni enseña tanto una cena abierta, una cena del Señor cerrada, pero la enseña abierta. Es decir, otros miembros pueden venir, así no sean bautizados, pueden venir para participar, porque no podemos nosotros leer los motivos de esas personas. Si la cena del Señor tiene el propósito de que nosotros recibamos el cuerpo y la sangre de Cristo, tiene el propósito de que nosotros recibamos a nuestro Señor, comamos su carne y bebamos su sangre, pues esa es una oportunidad especial para que cualquier persona que después de ser instruida en lo que significa el rito, quiera comprometerse y quiera recibir a Cristo como su Salvador personal, pues entonces podría hacerlo. Es bien interesante notar en Juan el capítulo 13, cuando se participó de la cena, que aunque ahí estaba Judas y era indigno, no era apto para participar, el Señor Jesucristo no le cerró la oportunidad a Judas de participar. Permitió una cena abierta, tratando de tocar lo más profundo de su corazón para que él pudiese finalmente experimentar su conversión. Los adventistas creen, según las creencias de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la página 225, el servicio de comunión está abierto a todos los creyentes cristianos. Pueden llegar a relacionarse con nosotros personas que no están unidas de corazón con la verdad y la santidad, pero que quisieran tomar parte de estos servicios. Dice la sierva del Señor: no se lo impidáis, en el libro de Evangelismo, la página 205. No se lo impidáis. Hay otro aspecto importante que marca una diferencia y que ha creado algunos roces y dificultades, no solamente en la iglesia reformista, pero también dentro de la iglesia adventista, y es lo que tiene que ver con el divorcio y el nuevo casamiento. En los principios de fe, la página 13 y 14, nuestros hermanos reformistas enseñan que una persona que se divorcia, así sea ella la parte inocente, no tiene derecho a volver a contraer nupcias. Es decir, si una persona se divorcia siendo la parte inocente, esa persona no tiene derecho en restituir nuevamente su vida matrimonial. Por supuesto, nosotros creemos también que la palabra de Dios enseña que hay dos causales para que el hombre o la mujer queden libres. Número 1, la muerte. Número 2, el adulterio. Es lo que enseña el Evangelio de San Mateo, el capítulo 19. Nuestros hermanos reformistas dicen que aún siendo la parte inocente, si el hombre fue infiel a su esposa y se divorcian, su esposa no tiene derecho, siendo ella la parte inocente, a volver a contraer nupcias. La Iglesia Adventista del Séptimo Día enseña y cree, como dice también la inspiración, que el matrimonio es una institución sagrada y que lo ideal sería que nunca llegásemos a esa experiencia
trágica del divorcio. Pero cuando se da en este mundo de pecado y tú eres la parte inocente, en ninguna parte de la Biblia encontramos que se prohíba a esa persona o a ese individuo casarse nuevamente. En el libro Testimonios acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio, la página 75, la sierva del Señor comentando el caso de un hombre llamado Walter, le dice: no veo nada en las Escrituras que le prohíba a él volver a casarse en el Señor. Ella no veía problema en que él pudiera rehacer su vida matrimonial, siendo que este hermano que había sido abandonado por su esposa, el hermano Walter, pudiera volver a casarse. Otra de las grandes diferencias tiene que ver con la reforma pro salud. El movimiento reformista, dice los principios de fe, la página 24, solo bautiza a personas vegetarianas. Y por supuesto, apreciados hermanos y amigos, que ese es el ideal de Dios. Pero la sierva del Señor, en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, la página 432, ha declarado: no hacemos del consumo de la carne una condición para la admisión de los miembros. No hacemos del consumo de la carne un principio de discipulado. Sin embargo, dice el doctor Kramer en su libro El movimiento reformista, que nuestros hermanos, pasando por encima de ese principio, establecen como principio que ninguna persona puede ser bautizada si no está dentro del régimen netamente vegetariano. La Iglesia Adventista enseña que debemos nosotros llegar a esa experiencia del vegetarianismo, pero no se convierte en una condición absoluta para que una persona sea bautizada. Hay otros principios de fe, como el principio del sábado. Cuando una persona va a ingresar a nuestra iglesia, esa persona debe comprometerse a guardar el día del Señor y muchos otros principios, pero no hacemos de este principio de comer o no comer carne un principio de discipulado. Esta es una gran diferencia, porque no legislamos sobre la conciencia de las personas, pero es una decisión voluntaria que cada uno asume. Otra de las diferencias que se presentan entre el movimiento de reforma y el movimiento adventista del séptimo día es la concepción con respecto al remanente y al mensaje de la Odisea. Los hermanos reformistas dicen que Apocalipsis 3, el mensaje a la Odisea, se aplica directamente a la iglesia adventista del séptimo día, que ha sido vomitada por la tibieza espiritual. Es decir, que la iglesia adventista ha sido abandonada por Dios, ha caído de la gracia de Dios, y del movimiento adventista debe salir un remanente que será la iglesia pura y fiel que el Señor conducirá en el tiempo final. Pero, apreciados hermanos, en ninguna parte de la Biblia ni del espíritu de profecía nosotros podemos encontrar la idea, el concepto de que existe un remanente del remanente. No existe tal concepto.
Hay un solo remanente que está siendo guiado por el Señor a lo largo de la historia desde que surgió. Pero no hay tal idea como un remanente de otro remanente. Y en la Biblia hay varias evidencias de que el remanente de Apocalipsis 12 no dará a luz otro remanente ni saldrá de él otro remanente, pero será ese pueblo, será esa iglesia la que el Señor llevará a su triunfo final. El argumento de la naturaleza profética nos señala entonces a una iglesia que se llama la Odisea, sí, con muchos problemas, con mucha tibieza espiritual, pero que finalmente el Señor le dará el triunfo y la victoria. Mis hermanos y amigos, puede parecer que la iglesia de Dios, con todos sus problemas, con todas sus dificultades, está por caer, dice la sierva del Señor en Mensajes Selectos, el tomo 2, la página 436. Puede parecer que la iglesia está por caer, pero dice ella, no caerá. Ella permanece en pie, mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados, mientras la paja es separada del trigo precioso. Y en el libro Mensajes Selectos, el tomo 3, ella dice que las filas no serán disminuidas, pero hay hombres que recibirán la verdad y estos ocuparán los lugares que dejaron vacantes los que se ofendieron y abandonaron la verdad. No se disminuirá el número de los fieles de la iglesia, porque los que salgan, otros serán convertidos y vendrán para reemplazarlos. Mis amigos y hermanos, esta iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, cumple hoy la misión del Señor y está siendo preparada para ir muy pronto con el Rey de Reyes y Señor de Señores a la patria celestial. Mientras el Señor regresa, consagremos nuestras vidas a Él. Mientras el Señor regresa, entreguémonos completamente para que Él pueda usarnos a través del poder de su Santo Espíritu y podamos cumplir la misión que Él nos ha encomendado. Que Dios les bendiga.